corrupción que recorre la clase política desde arriba a abajo y de este a oeste en el Estado español, con la implicación de algún miembro de la familia real y la imposibilidad de los partidos políticos tradicionales para dar solución a la crisis económica, tienen cansadas a la ciudadanía. Tras la pasividad de los electores, que tanto ha animado a los políticos corruptos a seguir haciendo de las suyas, surgió la indignación y, después de esta, la organización de muchos de ellos en un movimiento político que sorprendió a propios y extraños en las pasadas elecciones europeas. En esos comicios, tras la abstención auténtica ganadora de las elecciones, Podemos, una organización alrededor de un líder mediático, Pablo Iglesias, y contra todo pronóstico, se hizo con 5 puestos en el Parlamento Europeo. Mucho se ha dicho de esa organización, desde que está financiada por el régimen venezolano hasta que son comprensivos con la organización ETA. Lo llamativo de las propuestas que hacen a la sociedad: derecho a la autodeterminación de los pueblos del Estado, abandonar el pago de la deuda, salario social para los ciudadanos sin recursos y su claro anticlericalismo, etcétera, más las encuestas electorales que lo ponen en posición creciente y ya como tercera fuerza política en el próximo Parlamento español, ha hecho recorrer la preocupación entre los partidos tradicionales y los medios que los defienden. Podemos, tras su asamblea constituyente, es un partido político con una dirección y con un líder fuerte. Las pretensiones de dirección colegiada que defendían algunos de sus dirigentes ha perdido la apuesta 20-80, con lo que el mandato parece claro. No presentarse a las elecciones municipales con marca propia también deja abierta una puerta a la incertidumbre, pero, en definitiva, el fenómeno Podemos está ahí y nosotros, fieles a la noticia y a la opinión sobre la misma, recogemos el guante. Seguimos en la Javier Berrio con la noticia opinada. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nos encontramos un día más en Javier Berrio con la noticia opinada. Y como verán, hoy es un programa que va a estar dedicado básicamente a la discusión o a la opinión sobre un fenómeno social, lo que primero fue fenómeno social, el movimiento Podemos, que parece que ya ha tomado forma de partido político, con lo que ya va a entrar en el juego del resto de formaciones, y ahí es donde tendrá que demostrar su fuerza, su capacidad organizativa y su capacidad de convicción en la lucha abierta con el resto de partidos políticos, tanto Partido Socialista Obrero Español como Partido Popular, como Izquierda Unida en el ámbito general del Estado, y también con los emergentes UPyD y Ciudadanos también en el resto del Estado, pero como les decía, ya como movimientos más emergentes. Hoy ya paso a presentarles la mesa de esta noche. Carlos Quintero, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bienvenido una vez más. Bien hallado. Usted ha sido a este programa, bueno, ha venido en más de una ocasión. Sí, ya he tenido oportunidad de venir unas cuantas veces. Antes de las elecciones europeas estuvo usted por aquí, fue claro. No hubo mucho problema en que usted contestara a todas las preguntas que le hacíamos en aquel momento. Ahora estaremos con usted. A nuestra izquierda nos encontramos con Juan José Iglesias, ex concejal del Ayuntamiento de Huelva. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y con el politólogo Julio Díaz, Robledo. A usted le presentamos como politólogo. ¿Nos quedamos en esto o podríamos hacer alguna ampliación? No, no hay ningún problema. Bueno, buenas noches ante todo. Gracias, Javier, por llamarme a tu programa. Encantado. Como siempre, encantado de estar aquí. Sí, bueno, también desde hace no demasiado tiempo, pero sí soy coordinador de Ciudadanos en Huelva y ese carácter también está hoy aquí presente. Bien, pues entonces tenemos aquí otro representante, aunque hoy esté básicamente como politólogo, pero que también recuerden ustedes que es representante de uno de estos partidos emergentes regeneracionistas, pero no un regeneracionismo al punto que podría llegar Podemos. Carlos, tras la asamblea constituyente que han tenido ustedes hace poco tiempo y tras la elección de la dirección, podríamos decir que son ustedes ahora un partido al uso con una estructura parecida a la federal del Partido Socialista, que es lo que dicen algunos comentaristas. Vale, una matización a lo mejor al principio. Sí. Nuestro proceso constituyente todavía no está cerrado, se cerrará el 15 de noviembre, consta de varias fases. Lo que se ha elegido ahora son los documentos que marcan nuestra línea organizativa, política y ética. Esta semana se va a abrir el plazo para presentación de candidatos a los órganos de dirección, que en este caso es el Consejo Ciudadano y la Secretaría General,
y la votación será la semana que viene, de modo que el 15 de noviembre tendremos cerrado el proceso constituyente con unas directrices de órganos de dirección y documentos políticos, organizativos y éticos. Pero sí es verdad que la opción de dirección colegiada sí ha quedado definitivamente rechazada y la propuesta organizativa de Pablo Iglesias es la que ha vencido con claridad. Sí, el modelo organizativo ya está definido, efectivamente. La propuesta de Claro que Podemos, que es la que se encuadraba Pablo Iglesias con otro, es la que ha resultado elegida por mayoría de la gente. Y bueno, y ese modelo organizativo también, hilando un poco con lo que me comentaban, nos sitúa como una organización que entendemos que para nada se puede corresponder con los partidos que venían funcionando hasta ahora. ¿En qué sentido? En que nosotros blindamos ciertas garantías democráticas que entendemos fundamentales y como es, por ejemplo, el peso fundamental que va a tener la Asamblea Constituyente, que digamos es el órgano máximo. La Asamblea Constituyente, por así decirlo, es lo que en otros partidos se ha entendido como el Congreso, pero nuestro Congreso es un Congreso abierto a todos los inscritos, es decir, no se delega, cualquier persona inscrita en Podemos va a participar, igual que está participando en esta Asamblea Ciudadana. Tiene unas competencias blindadas y democráticamente exacerbadas, ¿no? La revocabilidad absoluta de todos los cargos en cualquier momento, con unos procedimientos muy claros que se pueden iniciar tanto presencialmente como telemáticamente, favoreciendo que los círculos tengan muchísima autonomía y control sobre la organización. Las encuestas son insistentes, le van dando ustedes al alza. Desde luego los casos de corrupción de partidos políticos que no dejan de producirse seguirán incidiendo en eso y le colocan a ustedes pues en tercer lugar, pero con vocación de jugarle el segundo puesto al Partido Socialista Obrero Español. A mí me gustaría preguntarle que cuando tengan ustedes esa representación en el Parlamento del Estado español, en el Congreso de los Diputados, ¿cómo van a administrarla? ¿Dudarían ustedes en pactar con un Partido Socialista Obrero Español que evidentemente les queda muy a la derecha? ¿Podemos llamar que sea un partido socialdemócrata? ¿O qué opción tomarían ustedes en ese caso? ¿Dejarían gobernar a la mayoría si esa mayoría tuviese un mandato claro, como podría ser el Partido Popular? En ese sentido, vaya por delante que otra de las cosas que también nos puede llegar a diferenciar de otros partidos del régimen es que, llegado a ese caso, una de las competencias blindadas que tiene la Asamblea Constituyente es que decidirá eso. Será una Asamblea Constituyente, una consulta a todos los inscritos en Podemos, la que determinará si hacemos un pacto pre- o postelectoral, si apoyamos determinada formación política para desplazar a determinada otra. Eso lo decidirá. No obstante, si hemos dejado claro en nuestra línea política que nosotros no hemos venido a maquillar o a remodelar ciertos aspectos del régimen del 78, por lo cual entendemos que nuestro apoyo, nunca vamos a tener un apoyo de gobierno con organizaciones políticas, que es lo fundamental. Su carácter político, su objetivo político sea sostener este régimen, como es el caso del PP y del PSOE. Pero ustedes tendrán que tener una dirección delegada porque hay algunas decisiones que tienen que ser rápidas y con el modelo que usted propone, esto dilata los periodos hasta no se sabe cuándo. Nosotros hemos venido a demostrar que hay un equilibrio necesario y que no son términos contrapuestos los conceptos eficacia y democracia. ¿Vale? Parece que había una intención en que para que algo pueda ser eficaz tenía que sacrificar cierto aspecto democrático. Nosotros hemos demostrado en la práctica en este proceso constituyente que no es así. Hemos tenido el proceso constituyente más democrático que ha visto este país. Hemos estado durante meses y meses debatiendo colectivamente y presentando borradores, haciéndolo lo más amplio posible, y hemos sido eficientes porque al final hemos tenido unos resultados. En ningún momento raya la eficiencia el que se le pregunte a la Asamblea Ciudadana cuál es su voluntad y cuál es la voluntad de Podemos con respecto a decisiones tan fundamentales como si formamos un gobierno o no formamos un gobierno, hacemos un pacto antes o después. Eso está así recogido en nuestros documentos, está blindada esa decisión, está blindada la Asamblea Ciudadana. Le voy a hacer una última pregunta, de momento, para pasar la palabra a nuestros colaboradores. Andalucía es una tierra en la que tenemos un gobierno socialcomunista, como ya le decía yo a usted, porque es así, hay un partido socialista y hay una Izquierda Unida que es básicamente el Partido Comunista de Andalucía. En Andalucía, desde luego, Izquierda Unida no parece que está muy enamorada de Podemos y no le importaría nada llegar a lo que ustedes han dado en llamar convergencia o de alguna otra forma. ¿Están ustedes dispuestos a llegar a ese pacto con Izquierda Unida en el país, en Andalucía? Con respecto a las autonómicas, ya te puedo contestar más concretamente que las otras veces que he venido porque tenemos un documento político. Con respecto a la participación en las elecciones autonómicas, nosotros decimos que en todas las autonomías la apuesta que ha salido respaldada por la mayoría es que vamos a presentar nuestras marcas a unas elecciones. No obstante, podrán darse circunstancias en las que en alguna comunidad autónoma surjan procesos que nosotros tenemos de unidad popular,
en los que podamos participar de un modo más amplio junto a otras fuerzas de muy diferentes ámbitos, no tienen por qué ser incluso fuerzas políticas, pueden ser fuerzas sindicales, pueden ser fuerzas de movimientos asociativos, muchas. Lo que nosotros sí hemos definido es una serie de criterios y de requisitos mínimos que tienen que tener esas propuestas amplias donde nos podemos integrar para que puedan ser asumidas por Podemos y las definimos, ¿no? Pero ustedes mismos verán que la ineficacia de Izquierda Unida en el Gobierno de Andalucía es total. Han presentado los presupuestos, dicen, para mantener el estado de bienestar, un estado de bienestar con un 35% de parados. No sé dónde está ese estado. Obviamente no nos vamos a engañar, ¿sabes? Nosotros no calificamos al gobierno de la Comunidad Autónoma Andaluza como un gobierno que esté haciendo unas políticas al servicio de los ciudadanos, sino como, yo entiendo, parte de este régimen. Otra cosa es el papel y el peso que le corresponda a Izquierda Unida en esa situación. Ellos tienen un porcentaje que no sé si fue el 10 o el 12%, y bueno, ellos asumirán su parte de responsabilidad y ellos han sido soberanos para decidir que quieren formar un gobierno. Esa, según se desprende de nuestro documento político, no va a ser nuestra opción, formar un gobierno con el Partido Socialista, en ningún caso. Muchas gracias, Carlos. Ahora le cedo ya la palabra a nuestros tertulianos. Buenas noches, Carlos. En primer lugar, felicitar a Podemos por el efecto de fenómeno social, que yo lo entiendo así como fenómeno social, donde empezó unas asambleas que eran decisorias y demás, donde ustedes decían al resto de los partidos democráticos, nos guste o no nos guste, democráticos, con sus errores, lo llamaban la casta. Y ustedes ahora mismo en la asamblea que han tenido con el 80 y pico % de votos, a Pablo Echenique lo han echado a un lado, lo han apartado de la dirección de Podemos y se han convertido en una dirección única, donde hay un dirigente, donde hay un secretario y donde el poder emana piramidalmente de arriba hacia abajo. Digan lo que digan, emana así. Pero bueno, yo no sé si ustedes se están convirtiendo en casta también, que se convertirán en casta, pero hay una cosa que yo he escuchado a representantes de Podemos en todas las televisiones de este país, por activo y por pasivo, que le han preguntado que cuál es la ideología de Podemos, y yo no he escuchado a nadie que diga, pues mire ustedes, nosotros somos liberales, conservadores, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de extrema derecha o de extrema izquierda. A mí me gustaría que para los telespectadores de Huelva, por lo menos, como aquí salió el descubrimiento de América, que se haga también la ideología de Podemos, a ver cuál es. Vale, te contesto a las cosas que has planteado. El que nosotros nos convirtamos en casta o no, yo creo que no se ha llegado a entender en algunos sectores, en otros sí se ha llegado a entender a qué hace referencia el término casta. Casta no es una persona que participa en política, toda persona que... Han llamado macho alfa también, ¿eh? A los machos alfa. ¿Cómo? Que ustedes en Podemos han dicho que en la casta están los machos alfa. Hay muchos. No, creo que estás haciendo referencia a la intervención de un compañero en la Asamblea Constituyente de Podemos que decía que no había que apostar por los machos alfa. Más allá de esa anécdota, nosotros cuando hablamos de casta no nos estamos refiriendo a cualquier participación política, sería absurdo por nuestra parte porque abogamos por la participación política de los ciudadanos. Nosotros cuando hablamos de casta nos estamos refiriendo a una serie de políticos que durante este tiempo se han dedicado no a velar por los intereses mayoritarios de la gente, sino que han sido correas de transmisión de intereses no elegidos democráticamente por la gente, como es, por ejemplo, la oligarquía que está muy bien representada en este país con el IBEX 35, gente que se ha encargado de su posición pública no a favorecer intereses colectivos, sino a darle jugosos contratos a las empresas de sus amigos de un modo poco transparente, fomentando la corrupción. A esos, cuando nosotros nos referimos casta, personas que privatizan empresas que eran públicas a ciertos sectores privados con los que tengan más o menos cercanía porque después acaban en sus consejos de administración. Esa manera de hacer política es lo que nosotros llamamos casta. Con respecto a lo que dice de nuestro modelo organizativo piramidal, que podremos decir lo que nos da la gana, hombre, usted también podrá decir lo que le da la gana, como está diciendo, la cuestión es que no es cierta. No hay una dirección única en Podemos, yo creo que se confunde y hay que aclarar que hay diferentes órganos en Podemos, ¿vale? Órganos como por ejemplo la Asamblea Constituyente, que es el conjunto de todas las personas inscritas en Podemos, un Consejo Ciudadano y también hay una Secretaría General. Las competencias que tiene cada órgano están muy concretizadas y muy reflejadas cuáles son las competencias, de modo que si vemos las competencias que le competen, valga la redundancia, entendemos que no hay una dirección única, hay una dirección colectiva, donde las decisiones de más peso y más importante precisamente no las tiene la Secretaría General, las tiene la Asamblea Ciudadana. Julio. Sí. A lo que quiere la gente escuchar no lo ha contestado. ¿A lo de la ideología? Yo solo respondo ahora mismo. Mira, en Podemos hemos dicho desde el principio que Podemos
no atiende a una ideología concreta, sí a una serie de valores. Nosotros hemos dicho que nuestros valores y todas las ideologías que sustenten en la práctica la defensa de los derechos humanos es bienvenida en Podemos. En Podemos hemos marcado una hoja de ruta. Hemos dicho, quien esté a favor de la necesidad de la intervención del Estado para asegurar ciertos servicios mínimos a la ciudadanía es de los nuestros. Quien esté a favor de evitar la corrupción que se está dando en este país, como lo hemos estado viendo con las puertas giratorias, con el trabajo descarado hacia la oligarquía, quien esté a favor de eso, con estas medidas, se ha presentado la medida de Villarejo, que era el jefe fiscal anticorrupción de España, es de los nuestros. Quien esté a favor de primar los intereses ciudadanos ante los de la banca es de los nuestros. Quien esté a favor de un proceso constituyente en este país que le vuelva a dar el protagonismo a la ciudadanía es de los nuestros, independientemente de cómo él se considere, si se considera de izquierda o se considera de derecha o lo que votó antes, eso nos da igual. Lo que proponemos es una hoja de ruta y quien la apoye es de los nuestros. Así empezó Xavi, Bueno. Pues, Julio tiene la palabra. Sí, bueno, yo evidentemente no voy a entrar en el marco teórico conceptual que ha establecido Podemos, y Carlos utiliza palabras que lo apuntala muy bien porque lo tiene muy rodado en su estrategia. Evidentemente hay profesores politólogos, compañeros míos, detrás de todo en la arquitectura de Podemos, ¿no? Y no hay que negarle que han hecho una labor de construcción que ahí está y se va a enfrentar a la urna, no a las municipales, porque la estrategia de Podemos, evidentemente, aunque parezca complicado de entender, es lógicamente ir a por el gobierno de la nación para cambiar desde arriba todos los modelos, empezar con un modelo constituyente fuerte desde arriba. Digo paradójicamente porque realmente los ciudadanos donde están es en los municipios y los problemas más cercanos a los ciudadanos los están gestionando los alcaldes. Alcaldes que, por otra parte, ya muchos de ellos son eficientes y son eficaces y lo han demostrado recomponiendo municipios que se han dejado muy rotos por malos gestores. Malos gestores que los hay en todos los partidos y los habrá porque todavía no hemos visto a Podemos gobernando ni hemos visto a Ciudadanos gobernando. Con toda probabilidad es posible, a nivel municipal va a ser muy complicado que Podemos lo haga porque va a concurrir a través de movimientos sociales y coaligado con otros partidos que también entran en ese ellos proponen, porque ellos proponen un flama, un marco dentro del cual o estás o no estás, se asume sus posicionamientos o no. Entonces yo no he visto nada más rozando los límites democráticos que eso, aunque sí es verdad y hay que reconocerle que han abierto un proceso participativo muy interesante en Internet, que otros partidos no han sabido verlo. Eso, lógicamente, ha derivado que el discurso político lo puedan nuclear desde una perspectiva muy abierta, pero eso no significa que sean los únicos que lo han hecho ni que lo están haciendo, ¿no? Albert Rivera tuvo el otro día un encuentro en Madrid abierto con ciudadanos que interactúan en Internet, fue muy positivo, muy constructivo y Ciudadanos está integrando y es muy permeable a las propuestas ciudadanas también a través de las redes. Yo habitualmente, de hecho, para venir aquí al programa he abierto un mensaje y la gente me está diciendo que tengo que preguntar y evidentemente lo haré. Pregunté. Bueno, por ejemplo, y aprovecho para hacer la pregunta, simplemente preguntan, entre otras cosas, ¿qué crees que os diferencia de otros partidos transversales? Porque hay otros partidos que también somos transversales, que no nos consideramos dentro del marco teórico que vosotros proponéis y desde luego no, aunque podemos tener alguna afinidad en algún punto concreto, desde luego sí en la regeneración, aunque no desde un punto de vista revolucionario democrático. Nosotros pensamos que los cambios deben ser constantes, son necesarios, son urgentes, deben ser estructurales y deben ser ya, pero desde luego no revolucionarios. Entonces, ¿qué piensas que nos diferencian, por ejemplo, a Ciudadanos de Podemos? Vale, hombre, para responder esta pregunta con el respeto que se merece hacia Ciudadanos, la formación, yo debería a lo mejor conocer mucho más profundamente cómo está constituido, cómo toma sus decisiones Ciudadanos, cosa que reconozco que no tengo el tiempo suficiente para ponerme a estudiar todas las organizaciones, en este caso en esa concreta, ¿no? Pero lo que sí no entiendo yo que nos diferencia, más allá de Ciudadanos, sino con cualquier otra organización política, con algunas otras organizaciones políticas, con lo que nosotros hemos entendido los partidos del régimen, es un análisis de la situación de en qué marca. Carlos, tengo entendido que a nosotros nos excluyes del término régimen. ¿Cómo? A los que somos transversales, pero que no somos partidos tradicionales al uso, porque no, Ciudadanos concretamente nace un poco también en cierto paralelismo con vosotros, y antes, por cierto, nace para salirse de ese reduccionismo nacionalista que había en Cataluña, sintiéndonos desde luego muy españoles y desde luego con una vocación de modificar la Constitución profundamente
y desde luego ir a otra forma de Estado y formas de gobierno más cercana a los ciudadanos y que no se limiten, gobernando desde el sentido común y que no se limiten, desde luego, a que los ciudadanos sean meros cuerpos de votantes que votan cada 4 años. La pregunta viene a ser si usted considera a Ciudadanos como régimen o no régimen, puesto que ellos también son regeneracionistas. Bueno, nosotros el regeneracionismo es un cajón que puede ser muy amplio y puede caber en muchas cosas. Nosotros lo que sí definimos es qué es el regeneracionismo que nosotros proponemos, y yo creo que vas a estar tú más cualificado que yo para decirme, cuando yo te describa qué es lo que proponemos, decir si Ciudadanos está ahí o no está ahí. Entonces, lo que nosotros proponemos y lo que nosotros nos diferencia de los partidos del régimen es precisamente eso. En el propio enunciado ya va parte de la respuesta. Nosotros entendemos que esto en España se ha constituido después de 30 años un régimen, lo que nosotros llamamos el régimen del 78, un régimen que tiene una coherencia interna, una coherencia que precisamente viene a funcionar para que cada vez haya más ricos y cada vez haya más pobres. Lo dicen las últimas estadísticas, no sé cuál, no sabía decirte ahora mismo el dato. En España ha aumentado el número de millonarios, mientras que ha aumentado el número de la pobreza en España, la desigualdad crece. Bueno, hay toda una coherencia en ese régimen desde su nacimiento hasta su propia configuración, en tanto en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo y en el Poder Judicial. Funciona como una maquinaria, incluso económicamente funciona como una maquinaria engrasada para favorecer ciertos estatus de poder. Aquí no es ni siquiera desde un punto de liberal, las empresas que mejor han funcionado son las empresas que mejor han sabido gestionar desde el libre cambio. No es cierto. Aquí las empresas que más se han forrado han sido las empresas que han estado más cerca del poder. Esto constituye en España un régimen oligarca gestionado por castas políticas, que es lo que nosotros entendemos que hay que superar. ¿Cómo se supera este régimen? Pues nosotros decimos abiertamente que este régimen hay que superarlo con un proceso constituyente. ¿Un proceso constituyente que es? Que mediante un proceso democrático vamos a constituir otra cosa diferente al régimen del 78. Entonces, lo que nosotros tenemos por los partidos del régimen son los partidos que no están dispuestos a abolir, acabar, superar con el régimen del 78, sino a mantenerlo. Nosotros entendemos que hay que superarlo. Mire usted, durante mucho tiempo, mucho antes que ustedes nacieran, he escrito muchos artículos, incluso me he pronunciado desde ese programa, en el sentido de la regeneración, casi como la está diciendo usted. O sea, el régimen del 78 era la expresión que yo utilizaba para entonces. Nació viciado y corruptible, y es corrupto y vicioso, por lo tanto, y hay que superarlo con un proceso constituyente. Pero lo que sucede es que yo mucho me temo que si vamos al proceso constituyente que quieren ustedes o Izquierda Unida, estamos en un proceso constituyente socialista. No, en ningún caso. Nosotros estamos planteando un proceso constituyente en unos términos muy sencillos. No es socialista decir que se está por los derechos humanos, eso es un reconocimiento. Eso está en la Constitución actual también. La Constitución española. Incluso no es ser socialista decir que se prime el interés colectivo general de la ciudadanía en aspecto económico que el privado. Eso incluso está en nuestra propia. Eso incluso está en nuestra propia Constitución. Sí, pero date cuenta que eso es asumible por algunas organizaciones políticas en el papel, pero no en la realidad, porque obviamente vemos como las fuerzas políticas del régimen no están asumiendo en el papel sí de la Constitución que aquí se primen los intereses generales sobre los intereses privados. Vemos que no, cuando por ejemplo te reforman ante una llamada de la señora Merkel, te reforman el artículo 135 para que primen los intereses privados de la banca sobre los intereses generales. Entonces aquí vemos que lo dice la Constitución, pero lo dice en papel mojado. O sea, el verdadero contrato social no apunta a eso. Entonces, no es un régimen socialista, ni mucho menos. Es un régimen, es un proceso constituyente en los términos democráticos que estamos planteando, que es que no son para nada, hoy en día, es que esa es la paradoja, que hoy en día parecen tan avanzados que nos da muestra de lo atrasado que está nuestro régimen. Cuando es tan avanzado, es decir, que aquí todos tengamos que tener un trabajo, una vivienda digna, respetar los derechos universales de los ciudadanos, garantizar la soberanía popular, que aquí hay mucho patriota de pin y de banderita, pero después no son patriotas cuando tienen que defender que los intereses de su pueblo estén por encima de los intereses de la banca europea. En ese sentido somos patrióticas y en ese sentido hay que hacer un proceso constituyente. Juan José Iglesia. Yo no creo que ustedes tengan capacidad de decir quién es patriota o no es patriota, porque yo aquí quiero felicitar públicamente a Albert Rivera, porque es un patriota nacional luchando en un territorio enemigo por la unidad de España. Territorio enemigo es el lenguaje de guerra. Entre comillas. No es Cataluña-España. Sí, por supuesto, pero él está luchando ante una situación que es totalmente adversa para él, ¿no? Y está luchando por la unidad de España. Por lo tanto, ustedes ahora mismo no tienen capacidad para decir quién es patriota y quién no es patriota, porque ustedes, en principio, según se lee en su programa, y líderes que tienen fundamento, que tienen peso específico, le han dicho a los etarras: cuando vosotros os vayáis os echaremos de menos.
y a los catalanes exactamente lo mismo. Entonces yo no sé qué tipo de unidad quieren ustedes en España. Si era desmembración o quedar simplemente un grupo reducido o decir, estilo venezolano, aquí manda el pasado y ya está. No el pasado, el pasado. Eso, con respecto a lo de los etarras, lo hemos aclarado en cientos de ocasiones, incluso se ha demandado a la señora Esperanza Aguirre por esas acusaciones. Yo le invito a que, al programa, a que... ¿No es verdad eso? No es verdad, absolutamente. Que no es verdad. Pues Pablo Iglesias lo ha confirmado. Yo le invito, mira, no lo ha confirmado, de hecho... Y yo he escuchado personalmente el discurso de Pablo Iglesias. Si quieres te respondo. ¿Vale? Sí, mira, pero no engañemos. No engañemos. Eso mismo te comento, no engañemos. Mira, ahora mismo hay una demanda contra Esperanza Aguirre por decir esas acusaciones que usted está haciendo. Entonces, nosotros decimos que es una acusación muy grave, ¿vale? Es una acusación muy grave decirle a una organización que defiende el terrorismo en los términos en los que lo está planteando o lo que se ha venido a denominar la organización terrorista ETA. Entonces, yo le digo que si usted tiene pruebas fehacientes, incluso dice que ha escuchado eso en un vídeo, le animo a que mande al programa el vídeo y que el vídeo lo publique. Si eso es así, yo vendré aquí y me retractaré. Mientras tanto, le pido que no difame, porque es una difamación, incluso está usted acusando de algo que está tipificado en el Código Penal como un delito. Eso no es cierto en ese sentido. En lo que me habías preguntado, en lo que si somos o no competentes para decir quién es patriota en nuestro país, pues yo creo que muchos más de los que se autoproclaman la palabra patriota. Porque no es patriota el que tiene un cuarto de su población en la pobreza, no es patriota el que tiene a sus ciudadanos recortándole los derechos sociales, de sanidad, de educación, y no es patriota el que hace eso, implementa esos programas de autericidad para beneficiar a organismos extranjeros, a organismos de Alemania, a la banca alemana. El que vende nuestro país, cambiando la constitución de nuestro país de espalda a la ciudadanía, ese no es patriota. La patria no es una bandera, ni unos colores, ni un territorio siquiera. La patria es nuestro pueblo, y nosotros estamos convencidos que somos 1000 veces más eficientes para defender patrióticamente a nuestro pueblo que los que vienen vendiendo la soberanía de este país. Y entonces eso ustedes lo van a arreglar con el derecho a la renta básica para todos los ciudadanos, para todos, para todo el colectivo. Con eso lo van a arreglar ustedes. Detrás de usted tiene la palabra Julio y ya nos vamos a leer la prensa. Sí. ¿Contesto esto? La renta básica ciudadana, cuando quiera se lo contesto. ¿Lo contesto ahora? Sí, contéstelo. Mira, la renta básica ciudadana se contempla lo que nosotros planteamos como un derecho universal. Que sea un derecho universal no quiere decir que todos los españoles lo tengan que disfrutar a la vez. Igual que un derecho universal es la salud y no todos estamos malos continuamente en el médico, pero existe ese derecho universal reconocido. Entonces, los términos que nosotros planteamos es una renta básica en la que toda persona, por el hecho de ser persona, tiene derecho. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en que para tener ciertos derechos asumidos, los derechos universales como la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, es necesario el dinero. Y como es necesario el dinero, nosotros queremos garantizar esos derechos. Entonces, habrá quien la cobre íntegra, habrá quien no la cobre íntegra, habrá directamente quien no la cobre porque no la necesite. Entendemos la renta básica universal como un derecho ciudadano intrínseco a la persona precisamente para poner encima de la mesa que hay que rescatar ante las personas que a los bancos. Y de hecho tenemos economistas muy prestigiosos, como en este caso Vicente Navarro o Torres, que están trabajando en el programa electoral por una propuesta concreta, operativizada y puesta económicamente cómo sería viable. Señor Diafro Robledo, y ya con usted. Sí, bueno, preguntarle a Carlos que bueno, entiendo un poco por la escucha activa que he hecho sobre él, porque a mí sí me gusta estar informado de quiénes son los adversarios políticos que están en el espectro político y también de quién los encabezan, lógicamente. Entonces he observado que concurriste en algún proceso electoral anteriormente, en una formación política, que ahora vosotros en vuestro marco denomináis también casta, aunque en algún sitio puede que vaya... ¿Hablamos de Izquierda Unida? Sí, yo entiendo que Izquierda Unida en el momento que asume... Lo que pasa es que Izquierda Unida a veces tiene un discurso aquí y otro allí. Entonces, ya una vez lo vimos aquí en la mesa, ¿no? Cuando preguntas por cómo es que se está en Sevilla y luego se quiere estar en la calle defendiendo lo contrario que se hace en Sevilla, pues es complicado. Y también, hombre, ¿cómo asumes, para no profundizar un poco en ese tema porque está muy claro, ¿no? ¿Cómo asumes el tema de que no os presentéis por una estrategia definida, que yo respeto, evidentemente, de concentrar las fuerzas y no diluiros ahora? Porque entiendo que os podéis encontrar con no muy buena sorpresa a nivel municipal, porque la política municipal del regate corto ciertamente es compleja, es dura, necesita una proximidad y necesita un conocimiento no teórico, sino práctico, ¿no? Práctico, y hago referencia en lo que están haciendo muchos alcaldes y muchos candidatos pateándose puerta a puerta a las casas para hablar con la gente. Eso es muy duro, muy complicado, lo sé porque lo he vivido y lo voy a vivir. Y cómo encajas eso, y además siendo republicano, como creo que eres, con esos procesos, esa añoranza, ¿no?, que debería de tener todo republicano, con ese proceso de esos inicios del siglo XX, donde primero se ganaron unas elecciones municipales y luego eso acabó en la Segunda República. Cosa que si pensáis en un proceso constituyente en este caso,
entiendo que estáis invirtiendo, concentrando las energías, lógicamente focalizando para, lógicamente, apretar con las reglas que os permite el sistema, según vuestra estrategia, para conseguir desde arriba abajo hacer ese proceso constituyente. Vale, Quintero. respondiendo a lo primero, yo en ningún momento he sido militante de Izquierda Unida en Cartaya. En las últimas elecciones municipales yo está perteneciendo a una organización que se llama Republicano, que hicimos una coalición electoral para presentarnos a las elecciones. Entonces, en ese momento hicimos un acuerdo concreto para presentarnos a las elecciones de Cartaya. Nunca he sido militante de Izquierda Unida. Otra cuestión con respecto a lo que me pregunta de las elecciones municipales. Yo entiendo finalmente que tu pregunta es que cómo vemos esto de la supeditación, digamos, de las elecciones municipales como un marco más cercano a la ciudadanía en pos de presentarnos a las elecciones generales. ¿Cómo lo compaginas y cuál es tu opinión personal? Claro, mira, lo que planteas de cómo sucedió en 1931, cómo se abrió ese proceso constituyente donde las elecciones municipales fueron finalmente lo que determinó, eso no nos puede hablar de hacer una generalización, de que en todos los procesos históricos, en todos los momentos, la elección municipal se hará vía, hay muchas vías abiertas. Entonces nosotros hacemos un análisis en lo concreto de la situación actual, del ciclo electoral que se nos presenta, donde hay unas elecciones municipales, en 13 autonomías hay unas elecciones autónomas y después unas elecciones generales. Nosotros entendemos que por la configuración y por el nivel de desarrollo que ahora mismo tiene Podemos, nosotros, y porque tiene Podemos y por la relevancia, las competencias que tiene cada elección, nosotros tenemos que poner toda nuestra carne en el asador en las elecciones generales. Para nosotros son las fundamentales y entender todo el proceso de elecciones como un conjunto, como que todo proceso electoral forma parte de toda una estrategia política, no podemos desmembrar y analizarlos por separado. Si hacemos eso, llegamos a la conclusión, y es la que ha llegado el 80% de los militantes y de los inscritos en Podemos, en que hay que priorizar. Eso no quiere decir que no vayamos a participar o que no podamos participar en los procesos municipales, porque también sabemos que son importantes, que no estamos negando que sean importantes. Es muchas veces el primer espectro ámbito político donde los ciudadanos toman contacto, donde todavía perviven a nivel del régimen que estamos hablando del 78, unas estructuras caciquiles que son impresionantes y que hay que empezar a atajar. Lo único que estamos diciendo es que en este proceso electoral vamos a concurrir o vamos a participar en las elecciones municipales de un determinado modo. El determinado modo es o bien apoyando candidaturas que nosotros hablamos o espacios de unidad popular que reúnan una serie de requisitos, o si no los hubiera, valorando la posibilidad de impulsarlos nosotros, pero que sería algo distinto a Podemos. Podemos impulsaría un espacio donde la ciudadanía y los movimientos sociales pudieran participar. Ese es el porqué por qué hemos apostado por las elecciones generales como prioritarias ante las municipales. Es una cuestión de estrategia política y de entenderlo como un todo, el proceso electoral que se va a abrir. Muy bien, vamos al repaso de prensa y inmediatamente después pues seguimos con todos ustedes haciendo las preguntas que crean necesarias. Empezamos con huelvaya.es. Ayuntamiento, calles del centro. Huelva vivirá su primera noche en negro este próximo día 31 y el segundo subtitular coincide con la noche de Halloween e incluirá rutas, regalos y ofertas. Para que nos entendamos, en la noche de todos los difuntos. En fin, sin más comentarios. Dan la razón al sindicato CESIF. Los tribunales obligan al Ayuntamiento de Isla Cristina a pagar 45.000 euros a la plantilla de funcionarios. Política, el equipo de gobierno lleva al Pleno la bajada de un 10% del IBI y las tasas de basuras. Política, Cruz alerta del aumento en 5 millones de la deuda con proveedores. Y por último, participación. Izquierda Unida impulsa consultas populares sobre temas como la zona azul o las privatizaciones. Eso nos recuerda a algo, otra cosa, ¿no? Consultas populares. Bien, Huelva 24. La justicia obliga a un padre a mantener a su hija de 29 años. Esto lo arreglaría Podemos con el salario universal y se dejaría a este señor tranquilo, si lo necesita la chica de verdad. Denuncia de UGT. Los trabajadores de guardia del SAS denuncian que les sirven comida de mala calidad y prefabricada. En el ayuntamiento de la localidad, encierro de trabajadores eventuales de la planta de reciclaje de Villarrasa para exigir una mejor gestión. Nuestro pasado en clave de humor. La loca historia de Huelva, la segunda mitad del siglo XX. Nos vamos a El Mundo, que nos propone como primer titular de portada: Rajoy como Aguirre pide perdón por los casos de corrupción del Partido Popular. El 47% de los homosexuales europeos han sido discriminados. Rajoy al alcalde de Collado Villalba en 2013. Gracias por el trabajo bien hecho. La empresa clave en la operación obtuvo ayudas del Gobierno por 900.000 euros y la Guardia Civil se incauta de 240.000 euros en el caso Púnica, que es el último caso
de clarísima corrupción que estamos viendo en el Estado español. Este es el caso gravísimo. Rajoy, en el diario El País, sobre la corrupción: pido disculpas a todos los españoles. Miren ustedes, como ya lo hemos leído 2 veces, pero es suficiente con la petición de disculpas. ¿De cuántas personas corruptas se ha rodeado el señor Rajoy? Y el mismo señor Rajoy está marcado por el dedo de los papeles de Bárcenas. ¿Hasta dónde podría llegar esto? Yo, perdone que se lo pregunte, porque se lo quiero preguntar a toda la mesa, aunque digamos algo rápido, por Dios, porque es que esto clama al cielo ya. Corrupción, cero. Pago de la corrupción a todos los que estén implicados, cárcel, devolución de dinero, y mientras que no devuelvan el dinero, no empieza a contar la pena. ¿Es usted consciente de que el dedo señala también a Rajoy? A todo el mundo. Pero vamos, yo no voy a saber la corrupción de este país, que están fiscalizando o están gestionando mis impuestos, y de todos los ciudadanos que se lo lleven impunemente. Sí, no, bueno, la corrupción es algo vergonzoso, podrido de este país como de otros, que no es patrimonio de ninguna formación política, esté en el espectro político o en el marco teórico-práctico de nadie, simplemente que son personas corruptas, que sí es verdad que el rodaje de cierto perfil de político muy unido a intereses que están fuera, con los grupos de presión, a esas oligarquías financieras y económicas que desde luego tratan de mover los hilos de la política, muchas veces detrás de canales de televisión, incluso que parecen muy progresistas, que muchas veces parece que tenemos un canal de televisión muy progresista, y después resulta que hay por detrás un poderoso que se sienta también en el palco del Bernabéu o del Camp Nou o del Benito Villamarín, me da igual, para tratar de conseguir prebenda en un contrato público. Bueno, al fin y al cabo, quiero decir, canales que luego dan o quitan la voz a partidos políticos, pues también insistir en la necesidad de que haya unos medios de comunicación más independientes y con una limpieza. No quiero decir que no la haya, pero sí quiero decir también que eso, igual que las tarjetas Black y otra serie de prebendas y movimientos, es lo que han traído también a este país de cabeza. En cuanto a medios de información, que es casi imposible que en estos tiempos lo sean independientes, a no ser que sean cadenas privadas como esta, que es absolutamente privada. Ya ven ustedes que aquí la libertad es total y viene todo tipo de personas, pero es muy complicado. Yo sí que diría, yo diría que el diario El Mundo lo estaba haciendo bastante bien y está sacando bastante casos de corrupción. Lo hizo con Felipe González en su momento, lo está haciendo ahora con el Partido Popular. Diga usted algo sobre este tema, porque yo creo que... Ante la corrupción, yo creo que hay que dejar encima de la mesa que esto no podemos entenderlo como una suma de casuísticas individuales, sino que aquí hay una corrupción sistémica ligada a un régimen, de tal modo que el partido que ahora mismo está en el gobierno sea financiado, y está quedando demostrado a través de la trama Gürtel que no es una cuestión individual de personas, sino de organización política. Las organizaciones políticas del régimen se han estado financiando precisamente por ese modelo de corrupción que está diseñado para eludir la democracia, tanto en su aspecto económico, para que las empresas se puedan enriquecer eludiendo la democracia, como que políticamente se pueda funcionar eludiendo la democracia. La corrupción es el síntoma de un Estado, de un régimen no democrático. Bien. Quería comentar una cosa así, porque me parece muy importante lo que él ha dicho, con tu permiso, Javier. Sí. Cuando hablamos de crisis sistémica y sistemamente estructuralista, evidentemente aquí es la raíz de los problemas. Y si globalizamos y entendemos por sistémico todo lo que no es como pensamos nosotros, no estamos acertando, porque sé y conozco a gente muy digna, muy válida y que por supuesto son honestos y honrados, que están en política en las diferentes formaciones políticas. Sí, naturalmente. Igual que seguramente los habrá en Podemos y los habrá en todos sitios. Quiero decir, cuando hablo de cuestiones individuales, de podredumbre política, es que realmente son así. Y también soy consciente de que hay muchos comportamientos políticos y muchas cuestiones de estructura que hay que cambiar. Pero no podemos meter en el mismo saco todo. Nos tenemos que ir a publicidad. He preferido dejar el repaso de prensa para escuchar a la mesa, porque me parecía que el tema era importante. Cuando entremos lo haremos con la palabra de Juanjo Iglesias, que quería decir algo. Vamos a publicidad. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. A descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz.
En 1989 nace Hormigones América, una empresa que desde sus comienzos ha mantenido siempre el mejor servicio y los máximos niveles de calidad, seleccionando la mejor materia prima para ofrecer un producto que supera con creces las mayores exigencias del mercado, llevando siempre por bandera los colores de su tierra y ese espíritu de alcanzar nuevos puertos. Con buenos cimientos y mirando siempre hacia el futuro, Hormigones América, servicio y calidad. Con tu contribución se beneficia tu ciudad, nos beneficiamos todos. Aprovecha las ventajas que te ofrece la sede electrónica del Servicio de Gestión Tributaria www.sgth.es y realiza tus trámites de la forma más rápida y sencilla. También puedes acudir a cualquiera de nuestras 20 oficinas o entidades bancarias colaboradoras. Más información en el teléfono gratuito 900-352-165 o en info@sgth.es. Realiza el pago en periodo voluntario. Servicio de Gestión Tributaria de Huelva. Nos beneficiamos todos. ¿Aparca ahí? No, es un vado. ¿Y ahí? No, es un paso de cebra. No des más vueltas. Ven al centro de Huelva y aparca sin maniobrar en el Parking Patrón San Sebastián. Y no te preocupes por el coche. Parking Patrón San Sebastián, en calle Jesús de la Pasión número 9, número 1 en servicios de Huelva. Infórmate en el teléfono 959 80 20 21. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Buenas noches otra vez, seguimos en Javier Berrio con la noticia opinada. Yo creo que estamos teniendo un programa muy interesante y que las ideas se están exponiendo con absoluta claridad. Me gustaría preguntarle una cosa, señor Quintero. ¿Estarían ustedes dispuestos a salir de la Unión Europea? Nosotros en nuestro programa de las elecciones europeas dejamos sustanciosamente claro que para seguir perteneciendo a la Unión Europea teníamos que renegociar nuestras condiciones de permanencia dentro de la Unión Europea, ¿no? Nos parecía jugar a un juego en el que las reglas están hechas para que nosotros perdamos. Entonces decíamos que si queríamos pertenecer a este club había que renegociar ciertas condiciones. En virtud de que eso se pueda ser asumido, no pueda ser asumido, pueda ser renegociado, entonces tenemos que tomar una decisión al respecto. Dijo usted algo que me llamó la atención porque yo también pienso que es cierto. Decía usted que la pertenencia a la Unión Europea de la forma actual deja por detrás la Constitución. ¿Diría usted que estamos también en un estado de excepción en ese sentido? O sea, normas que se están saltando la Constitución y están dejando la Constitución como papel mojado desde la Unión Europea. Obviamente, en ese aspecto vivimos en un estado de excepción, quiero decir, más allá de los datos económicos que todos conocemos, de la situación de emergencia social que hay, nuestros gobernantes abiertamente han dicho que no piensan o no van a trabajar por sacar a los ciudadanos de esa situación, sino que van a trabajar por garantizar de intereses privados de gente que ni siquiera está en nuestro país, de gente que está
estrangulando a nuestro país. Desde esa situación en la que nuestro gobierno, que tiene que ser un gobierno patriota en ese sentido, salvarnos de esa situación al pueblo, ha asumido que no, y lo ha dejado patente además en la Constitución, para que eso perdure lo máximo posible, no vaya a ser que cuando llegue el gobierno, dentro de unos años el gobierno de las próximas elecciones generales, alguna organización pretenda meterle mano a eso y decir, no, los presupuestos generales van a ser en este sentido, no en el otro sentido. Eso se vuelve a cambiar, ¿no? Sí, se pueda cambiar, pero si eso está plasmado en la Constitución, aquí vamos a encontrarnos con un conflicto de poderes. Entonces el Poder Legislativo va a tener, el Poder Judicial, perdón, va a tener la potestad, según la Constitución Europea, de impugnar esos presupuestos generales sociales. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que primero hay que pagar la deuda hacia los bancos. Entonces se han blindado de tal manera para que incluso un hipotético gobierno que superase al Partido Socialista, al Partido Popular, hablando en plata, un gobierno de Podemos que tuviera el 51%, incluso una mayoría absoluta, se viera muy difícil, o desde el Poder Legislativo todavía se pudiera impugnar una salida democrática a esta situación. Viendo su proceso de construcción, contésteme honestamente, ¿estarían ustedes o consideran ustedes que estamos en un momento prerrevolucionario? No, en un momento prerrevolucionario, no sé si estamos en un Tal momento... como están preparando ustedes su propia organización. No, nosotros no estamos preparando, en estos momentos no estamos preparando nuestra organización para, habría que preguntar y entrar en un debate filosófico, no sé, incluso político, de qué es una revolución. Nosotros estamos preparando nuestra organización para abrir un proceso constituyente en este país, que en los términos en los que lo estamos planteando, que se respete la Carta Universal de los Derechos Humanos. Si eso se puede llamar revolucionario hoy en día, es que habla mucho de la situación cancerígenamente social en la que vivimos. Si a eso, a que se respeten los derechos universales asumidos por todos los países, incluido el nuestro, si a eso lo llamamos revolución, pues que estamos mal la cosa. Señor Iglesias. Una simple aclaración muy cortita. Lo de Pablo Iglesias con el Rico Taberna y demás no es una cosecha mía, sino que ha sido en un programa de La Sexta donde El Mundo publicó allí, estaba Pablo Iglesias allí en ese programa y lo aceptó. Empezando por la revolución, perrevolución, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Javier, que están ustedes en una fase de perrevolución, una fase venezolana, una fase chavista, como llegó Chávez, porque Pablo Iglesias y Monedero han sido asesores personales de Hugo Chávez, y Hugo Chávez sabemos cómo llegó a la presidencia de Venezuela. Llegó democráticamente y luego dio el giro total. Y ustedes han estado asesorando, ustedes, entiéndame, en este caso, que está confirmado, Pablo Iglesias estuvo en el 2006, 2007 y Monedero estuvo desde 2005 a 2010 y viviendo en el Palacio Presidencial de Hugo Chávez. Por lo tanto, una correlación entre ellos tiene que ver. Y otra cuestión, en cuanto a la financiación. Ustedes, hasta este último congreso que han tenido, no tenían aportación económica de ningún militante, según dice la noticia de los estatutos de Podemos. Y una campaña electoral, y se lo digo por experiencia, tiene bastantes gastos. ¿Cómo se han financiado ustedes en esta campaña electoral, además de los 4 millones que han recibido ustedes de la Fundación CES y de los que dicen, lo de la Fundación CES está comprobado, que han recibido ustedes los 4 millones. Yo no sé si será de risa o no será de risa. Ustedes critican que el gobierno subvenciona a los partidos políticos, que subvenciona a los sindicatos, que subvenciona a los empresarios, pero ustedes también son subvencionados. Y eso no les gusta que se lo digan. ¿De dónde han sacado ustedes el dinero para la campaña electoral y tener los resultados que han tenido? Un poco desinformado, Juanjo. Mira, lleva a Eduardo Inda y Alfonso Rojo como meses y meses intentando demostrar la vinculación de la financiación de Podemos con la Fundación CEIP y no han sido capaces porque no existe tal financiación. Dices que Podemos no se ha financiado con las aportaciones económicas de su militante, todo lo contrario, Podemos únicamente se ha financiado la campaña electoral con la aportación económica de toda la ciudadanía a través de un proceso de crowdfunding en Internet. Todo lo contrario, solamente nos vamos a financiar así. Hemos excluido estatutariamente la posibilidad de financiarnos a través de los bancos. Podemos se financiar con la gente y lo dijimos así. O es la gente la que financia Podemos. Esa financiación, perdona, la habéis aprobado en este Congreso ahora, a 9 euros por militante máximo.
No, Sí, no, es lo que sale de vuestro congreso. ¿En qué documento? En vuestra asamblea. ¿En qué documento? En las noticias que salen de vuestra asamblea. Ah, las noticias, ya no son los documentos, son las noticias. Hombre, Mira, yo te lo aclaro porque yo me he leído los documentos. No, yo no tengo, de es que yo no tengo acceso a los documentos de Podemos, porque no pertenezco a Podemos, entre otras No cosas. hace falta pertenecer a Podemos para tener acceso a los documentos de Podemos, porque llevamos haciéndolo público colgado en nuestra página web, no solo el documento final, sino todo el desarrollo de todas las modificaciones que ha tenido hace 4 meses hasta ahora, de modo que cualquiera puede acceder a los documentos de Podemos, que en ningún caso se establece una cuota mínima. En todo caso, me parece que es absurdo que yo aquí trate de justificar o de convencerte de cómo se ha hecho el proceso de financiación de Podemos para las europeas, porque ha sido totalmente transparente, está ahí, todo el mundo ha tenido acceso a verlo y está definido. Si quieres te lo puedo explicar. Es decir, Podemos se ha financiado a través de crowdfunding, de hecho de una manera pública, todas nuestras cuentas, todas, absolutamente todas, en lo que se ha gastado hasta un bolígrafo está publicado en la página web, cosa que no puede hacer cualquier partido, y Podemos se ha financiado así, a través de un crowdfunding. ¿Has leído lo que pone debajo de Internet en la financiación, en la justificación de las cuentas? ¿Cómo? Como es la aportación de Play no sé qué, que viene en las cuentas. Métete en la página. Sí, me meto a la página web, incluso ha estado contrastado por todas las organizaciones, no nos han podido sacar, llevan desde el principio tratando de sacarnos de dónde viene la financiación, y no nos han podido sacar que la financiación de Podemos, obviamente, y están nuestras cuentas claras, y así lo vamos a defender, y quien quiera que lo demuestre, ha venido exclusivamente de un proceso de crowdfunding de las personas. Vamos mal de tiempo, y me gustaría también que Julio participe. Sí, no, yo decir algo que creo que es importante decir, y luego hacerte una pregunta muy rápidamente. Yo creo y estoy convencido que Podemos, dentro de todas las garantías democráticas del Estado de Derecho, de este Estado social y democrático de derecho, que debería de dejar de estarlo sobre el papel para pasar en plenitud a la práctica, si es verdad que estamos completamente de acuerdo en esa parte, es evidente, y por eso entiendo que hay que reformar la Constitución, hay que reformar las leyes, pero sobre todo tenemos que hacer mucha pedagogía política, empoderarnos los ciudadanos y tener unos ciudadanos más participativos y más activos, y no ciudadanos que votan cada 4 años, única y exclusivamente. Pero sí entiendo y quiero preguntarte si es verdad o qué opinas sobre si no piensas que en vuestro propio discurso tenéis vuestro límite de crecimiento implícito. Lo digo porque, hombre, hacéis unas manifestaciones muy potentes, con un discurso muy adaptado para que los ciudadanos lo entiendan muy claramente, lo resumís todo en una imagen y todo lanzado que lo hacemos otros también, pero sí es verdad que por la emergencia y como lo habéis hecho, pues habéis llegado antes, ¿no? Entonces eso marca el discurso, es evidente. Pero ¿no creéis que vuestro propio límite lo tenéis en vuestro discurso? De crecimiento, quiero decir. No entiendo por qué tendríamos que tener un límite en nuestro discurso, no entiendo la pregunta. Te lo explico, sí. Porque hay más de 20 millones de votantes que han demostrado que votan otras formaciones políticas y realmente para cambiar las cosas hay que ser el primero. Y o con mayoría absoluta, y aún así cambiar la Constitución requiere apoyos. Vale. Entonces hay que apoyarse, porque si no, lo siguiente sería no una revolución democrática, sino una revolución real. Ahora te he entendido. Entonces, en este país, el dato fundamental, y lo introducía Javier en su introducción al programa, es que hay un 40 y tantos % de personas que no participan políticamente. ¿Vale? Nosotros, obviamente, estamos recogiendo desencanto de mucha gente que votaba al PP por una cuestión u otra. Se entiende, ¿no? Y hay gente que votaba al PSOE. Pero la definición de quién o qué movimiento va a poder determinar la dirección política de este país será aquel movimiento que sea capaz de involucrar políticamente la abstención en este país, o gran parte de la abstención. Entonces, nosotros no entendemos que tengamos si alguna formación política no tiene un límite, es Podemos. ¿Por qué? Porque nunca van a capitalizar. Ese 40% de personas no se van a volver a involucrar en la política con los partidos de la casta, con los partidos de los viejos. No entendemos. Alguien no va a volver a política porque de pronto vea la luz y se vaya al PP o se vaya al PSOE. Ese 40% de abstención se nutre del desencanto con lo que había. Entonces hace muy difícil que el PP y el PSOE puedan tener un ámbito de crecimiento. Si alguna organización política puede tener un ámbito de crecimiento de ese 40%, es los que están planteando las cuestiones de otro modo, y entendemos que somos nosotros los que tenemos una posibilidad de crecimiento verdadera, y lo otro tiene una posibilidad de crecimiento totalmente constreñida. Señor Iglesias. Carlos, ¿vosotros denunciaríais a alguien que le coartara en su libertad? Por supuesto. ¿Y por qué no denunciáis al líder de la oposición venezolana que está secuestrado y en la cárcel por el presidente pasado? No Cabriles, que Cabriles dejó mandato y fue su sustituto, que lo cogieron las primeras manifestaciones cuando ganó el del Pajarito,
cogió y lo metieron en la cárcel y está su señora por aquí, por España, pidiendo apoyo y Podemos ni la ha recibido. Habrá que verlo en lo concreto, cuáles son esas condiciones. Yo también te hago una aclaración de que en este país, con estas leyes, hacer llamamiento al genocidio, al magnicidio, es decir, hacer llamamientos públicos en las televisiones a que asesinen al presidente, incluso en este país, conlleva pena de cárcel. Te lo digo porque compares también ambas situaciones. Vamos a ver, no te vadas. Aquí estamos muy claros, si queremos que no coarten la libertad en una democracia a unos, que no la coarten en otros. Y otra pregunta, ¿Monedero y Pablo Iglesias han sido asesores de Hugo Chávez, de Chávez y de Pasado? Y de muchísimas otras personas. Monedero y Pablo Iglesias tienen una fundación, como se ha dicho aquí, que es la Fundación CEI, que como son unos grandes profesionales y unos grandes técnicos en su ámbito profesional, han sido contratados por multitud de instituciones, entre ellas Venezuela, entre ellas Bolivia. Nunca hemos ocultado eso. ¿Por qué? Porque bueno, pues tienen una función profesional, como son buenos en su profesión, han sido consultados por muchísimas organizaciones e instituciones políticas en el mundo. Julio. Sí, no, solamente decir que yo entiendo que las elecciones hay un 100% de electores, que él ha comentado el 40% no participa, pero el otro 60% sí, que es más que el 40%, y también que de ese 40% Podemos tendrá un ámbito de crecimiento, pero que yo entiendo que su crecimiento es limitado, quizás puede ser mayor dentro de todos los que somos transversales, no digo que no, pero también Ciudadanos, por ejemplo, tiene un recorrido y bueno, y tiene un programa electoral y se va a presentar a las municipales. Y entendemos que la base municipalista, bien entendida, con una muy buena presencia de gente comprometida con los problemas de los ciudadanos y desde luego elaborando los programas electorales de abajo arriba, vamos a tener bastante fortaleza y bueno, ya llegarán las generales y llegarán las que tengan que venir. Pero evidentemente queremos estar cerca de la gente Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Juanjo. Nos tenemos que ir ya, pero mire usted, tengo una curiosidad. Resulta que en una de las manifestaciones, en una rueda de prensa, le escucho decir al señor Iglesias, y nos vamos a dejar de mariconadas, de no sé qué y no sé cuántos. No serán ustedes homófobos. Bajo ninguna condición. No sé exactamente a la frase en la que la ha podido decir, en el contexto que la ha podido decir, que posiblemente sea desafortunado, pero obviamente nosotros no somos una organización precisamente homófoba en ese sentido. Bueno, me alegra saberlo. Faltaría más. La Iglesia lo ha dicho. ¿Perdón? Que aclare que el señor Iglesias. Pablo Iglesias. Bueno. Pablo Iglesias, pero Pablo Iglesias el actual, no el difunto aquel que fundó el Partido Socialista ni nada de esto. Yo le agradezco a usted mucho que haya vuelto a venir a este programa, que haya sido clarificador, que como siempre digo, que no haya soslayado ninguna pregunta, sino que las haya afrontado todas. Y su colaboración, la de los dos, que ha sido muy importante también, sus aportaciones. Creo que hemos tenido un programa agradable, espero que ustedes se hayan entretenido, formado e informado con él. Y bueno, pues ya saben ustedes más tanto de Podemos como de Ciudadanos, que como dicen estará en las elecciones municipales. Muchas gracias a los dos. Que nos vamos. De Ciudadanos no hemos hablado nada, ¿eh? Este señor ha dicho que estará en las otro día. Ya vendrá como invitado. Claro. Pues a todos ustedes muchas gracias por habernos elegido en una ocasión más y nos despedimos hasta mañana a las 9 de la noche. Recuerde, Javier Berrio con la noticia opinada. Que tengan muy buenas noches.